¿Cómo están, amigos, amigas? Yo soy Fernanda Tapia, muy contenta de estar con ustedes y que ustedes estén con nosotros en esta revista del consumidor Radio ABC. Fíjense que la emisión de hoy, hombre, tiene un tema sasasasazo. Hoy tiene que ver con los hobbies que más interés despiertan en los niños y adolescentes de hoy. Bueno, y en los papás, que no se hagan, y en los papás, ¿verdad? Y que representan luego un gastazo, no me lo van a negar, con consolas propias o alquiladas o en las maquinitas de la esquina por el fin de semana, o computadoras personales o los cibercafés. Oiga, los videojuegos seducen, fanatizan a chicos y grandes y de todos los estratos sociales. Es una locura. Yo les quiero presentar a nuestro especialista el día de hoy, que es José Eduardo Terán. Él es programador y productor de videojuegos, graduado de ingeniero en sistemas computacionales por la Universidad Tecnológica de México, fundador y líder del Club Desarrolladores de Videojuegos, con la visión de crear capital humano de excelencia que pueda generar videojuegos de calidad. Es conferencista activo y creador de nuevas oportunidades para el desarrollo de videojuegos en nuestro país. Oye, pues entonces no es cualquier cosa. Bienvenido, mi querido José Eduardo. Muchas gracias, muchas gracias. Yo pensaba que esto era de niños, pero tengo muchos compañeros de mi edad o tantito menos, pero se la pasan metidos, luego no pelan ni al niño. Sí, es verdad. La edad promedio de los videojugadores es 35 años de edad y llevan jugando 12 años. ¡Guau! Esa es la realidad. O sea, juegan más los grandecitos Sí, que los chiquillos. Sí. ¿Un buen desarrollador juega muchas horas? Pues sí. Se dice que para desarrollar un buen videojuego es necesario empaparse muy bien con lo que uno está en medio, pues con lo que está metido, ¿no? Y lo ponen a uno a jugar muchos videojuegos para entender bien cuáles son las mecánicas, cuáles son las formas de expresión, de arte que existen en todos estos videojuegos. ¿Tú cuántas horas es lo más que has jugado en un día? En un día, 2 días en realidad. Seguidos. Llegué a jugar 35 horas seguidas. Un juego que se llama World of Warcraft, uno muy llamado ahorita. Lord Sandwich inventó por eso el sándwich, ¿sabían ustedes eso? Estaba jugando póker, se quedaba días ahí aplastado, entonces un día, para que no me lo distrajeran, dijo, a ver, pongan un pedazo de carne entre 2 rebanadas de pan, y ahí así se inventó. Sí. Pero hoy vamos a hablar de videojuegos en muchos aspectos, ¿te parece bien? Así es, ¿cómo no? Mi querido José Eduardo. A ver, primero, ¿por qué es tan entretenido y tan popular jugar un videojuego? ¿Por qué todos los muchachos lo juegan? Y está por encima de otras diversiones. ¿Tú a qué crees que se le deba? Yo creo que ya está en el inconsciente colectivo, ¿no? Ya jugar es moda, ya jugar videojuegos es parte del modus vivendi de los chavos, incluso de los grandes, ¿no? De lo que platican entre ellos. Así es, así es. Ya llegamos o llegan los chavos a la escuela y se platica cuáles fueron los logros que se llegaron en tal o cual videojuego, ¿no? Yo creo que esa forma de compartir un poco los logros que se han estado viviendo en un videojuego, pues es parte también de que los chavos se metan, ¿no? Digan, bueno, yo quiero pertenecer a ese grupo de gente que está jugando videojuegos en este momento, para participar y ser activo en una sociedad. Como cuando muchos preguntaban, ¿habrán leído Harry Potter de veras por gusto o para no quedarse fuera de la plática? Exacto. Por lo que sea que lean, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Oye, y a nivel cognitivo, sí. ¿Qué sucede en el cerebro cuando recibe los estímulos visuales del videojuego? ¿Hay algún estudio que ya haya abarcado esto? Sí hay estudios por allá, por acá. En realidad existen 22 veces más receptores en los ojos que en otros sentidos. Por tanto, y eso nosotros lo vemos a diario, ¿no? La mayor parte de los estímulos son visuales. Los anuncios son visuales, en las calles, en la televisión y también, obviamente, en este caso, en los videojuegos, ¿no? Existe una forma en la cual ahora los videojuegos están llevándose a una parte de recepción más cognitiva, ¿no? No solamente visual, sino en otros elementos del ser humano, ¿no? Entonces... Sí. Oye, de cuando yo empecé a ver, que yo nunca tuve, en mi casa eso nunca se tuvo, Mesapong, eran 2 palitos en las orillas y una pelotita que recibía el otro. Era el juego, pero más cavernario. Ahora entonces ya pegan directo al coco. Sí, por supuesto. Y existen estudios comprobados científicamente que los videojuegos ayudan y fomentan el desarrollo cognitivo del ser humano, ¿no? En este caso de los niños, que son los más receptivos. Sí desarrollan, ¿no? O sea, si hay algo de bueno. Sí, por supuesto. ¿Quiénes lo juegan, más niños o niñas? En la actualidad se está dividiendo un poco el mercado, ¿sí? Existe por una parte los juegos AAA, se les llaman, que son los que cuestan mucho dinero, ¿no? Alrededor de un juego puede costar 20 o 30 millones de dólares, ¿no? Desarrollarse.
por un equipo de 300 ¿Y esos chavos. AAA qué onda? Esos AAA se venden muy bien, tienen una fuerte introducción en el mercado. ¿Y lo juegan ambos o qué? Y niños? en este caso lo juegan ambos, ¿sí? Están orientados a los gamers. Yo creo y quiero pensar una cosa. Cuando eran meramente estímulos visuales, se decía que jugaban más niños que niñas, porque se dice que el cerebro del hombre es más visual y el de la mujer es más olfativo y otras cosas, ¿no? Sí, es verdad. Pero ahora que le pegan a lo cognitivo, seguramente ya estamos ahí emparejándonos, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora con el surgimiento de los juegos independientes, los juegos casuales, se está introduciendo al mercado femenino. Es más, el 64% del mercado casual es femenino. Desde que empezó Pac-Man, desde Pac-Man empezó Sí, era muy atractivo para las mujeres. niñas, ¿no? Porque ahora sí que no nos llamaba mucho la atención las navecitas No, para espaciales. nada, sí. Y también tenemos en la línea telefónica a la licenciada Paulina Magaña. Ella es psicóloga clínica, especialista en adicciones y terapeuta familiar. ¿Qué tal, Fernanda? Muchas gracias. Paulina, ¿por qué son tan populares los videojuegos en comparación con otras formas de entretenimiento? Los videojuegos son muy populares en comparación con otras formas de entretenimiento, especialmente por el mundo en el que vivimos hoy, de inseguridades, de pocos tiempos, de la poca facilidad que hay para salir a divertirse en el exterior. Precisamente por eso se han vuelto tan importantes, por el poco tiempo que tienen los papás para dedicarle a los niños, y entonces es mucho más fácil que se enchufen a la televisión y a los videojuegos. Los niños se entretienen cualquier cantidad de horas, y porque se han vuelto como la forma de comunicación también entre la mayoría de los niños e incluso la mayoría de los adultos. Es la manera en la que pueden interactuar sin tener que salir de sus casas. Ahora los videojuegos, cuando se conectan por internet y cada uno puede estar en su casa jugando y conviviendo, es la manera más fácil para seguir conviviendo sin tener que salir de tu casa, sin tener que gastar dinero y estando seguro. ¿Y cuánto tiempo es el pertinente para considerar que el videojuego es un pasatiempo y no una obsesión? Básicamente te diría que la diferencia entre que se vuelva una obsesión y que sea un entretenimiento no es la cantidad de tiempo, sino el nivel de pensamiento o de tiempo en el pensamiento que se le dedica al videojuego. Si solamente jugamos media hora al día, que a cualquiera le resultaría bastante poco, pero todo el día estamos pensando en el videojuego y cómo vamos a resolver tal cosa y por dónde voy a pasar tal otra, cómo pasar de nivel, si siempre estoy buscando una respuesta, entonces ya se me convierte en una obsesión. Si yo no puedo pasar un día sin jugar, aunque sean 15 minutos, ya se convirtió en una obsesión. No se trata tanto del tiempo exacto, sino de cómo te envuelve el juego y qué es lo que, lejos del juego, te hace sentir ese juego. A ver, Paulina, pero ¿cómo podemos negociar con nuestros hijos el tiempo que pasan en la consola de videojuegos? El negociar con los hijos el tiempo de cualquier cosa tiene mucho que ver con los límites, ¿no? Y tristemente, en estos tiempos, los límites solo se pueden poner cuando uno está presente y muchas veces los papás no pueden estar presentes y ese es el problema. Pero el tiempo se debe de negociar con límites, es decir, tiene que haber un tiempo específico para cada una de las actividades y por supuesto que podrá haber un tiempo para el videojuego siempre y cuando se hayan cumplido con las obligaciones que los niños tienen y entonces sí se podrá poner un tiempo. Básicamente pues es como cumplir los límites también de ofrecimiento, es decir, si yo le digo a mi hijo que puede jugar 1 hora y media siempre y cuando haya comido bien y hecho la tarea y recogido su cuarto, entonces le tengo que dejar jugar la 1 hora y media, pero no más, o sea, los límites en ese sentido tienen que ser muy precisos. Paulina, ¿ya hay estadísticas que reflejen el crecimiento en obsesiones por videojuego? Seguro hay y francamente creo que la tendencia es a que esto siga y siga y siga porque además los videojuegos cada vez son mejores. La tecnología es impresionante, entonces entretienen mucho más, uno se puede meter mucho más al videojuego y obsesionarse más con él. Y con esta cosa de la tecnología, estar todos conectados, cada uno en su casa, mucho más todavía, porque entonces se vuelve el modo de convivencia y el modo de entretenimiento. Hay adultos que se reúnen cada jueves en la noche a jugar fútbol hasta las 5 de la mañana. A ver, ¿qué es más fácil? ¿Que los videojuegos desarrollen una adicción o bien que sean un estimulante para otras conductas? Depende mucho de la personalidad de cada quien. Es decir, alguien que no tiende
a ser compulsivo y a ser alguien que fácilmente algo le obsesione o se vuelva adicto, entonces podrá ser algo nada más estimulante. Pero si es una persona que fácilmente sea impulsivo, compulsivo y que muy probablemente por otros lados podamos ver que se vuelve adicto a otras cosas, pues muy probablemente los videojuegos también podrían ser una adicción. ¿Tú piensas que la temática del videojuego puede determinar conductas en los consumidores? Por supuesto que violencia genera violencia y más tarde los juegos se vuelven muy violentos. Entonces hay consolas que deberían de dedicarle unos juegos solamente a los adultos, pero que se venden a los adultos y a los niños, y la temática de esos juegos